Día del Indio. En todos los países donde están las naciones indias, indígenas, originarias y aborígenes de nuestro continente, controlado por la casta oligárquica criolla, han determinado crear el Día del Indio, como ocurrió con el presidente Augusto Leguía en la República del Perú, con un decreto supremo del 23 de mayo para recordar el Inti Raymi, las costumbres y creencias, y más que todo el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico. Determinar que el 24 de junio sea el Día del Indio en el Perú. ¿Esto a qué se debe? Para contrarrestar los levantamientos e insurrecciones de los indios que se ocurría en todo el sur del Perú por la restauración del Tahuantinsuyo. Uno de ellos fue el restablecimiento de la República Federal del Tahuantinsuyo, establecido por Rumi Maki, el doctor Chuquihuanca y otros de Azángaro, Lampa, que se estableció esta república muy importante en 1914, que repercutió todo el lago Titicaca. E incluso se conformaron otras repúblicas tahuantinsuyanas en el sur del Perú, a tal punto que el mandato de establecer el Tahuantinsuyo se estableció con el profesor Aymara Eduardo Leandro Nina Quispe, que en 1930, en un 2 de agosto, cerca a la Plaza Murillo de La Paz, fundó la República del Collasuyo, con el pretexto de llevar adelante la restauración del Tahuantinsuyo, también utilizando la educación, porque concentró a muchos preceptores, profesores, en la primera semana de agosto de 1930, donde como centro cultural del Collasuyo organizó y estuvieron muchos caciques y malcus de todos los departamentos del país. Era una fecha muy importante porque ya se estaba restableciendo clandestinamente y abiertamente el estado del Collasuyo. Y el presidente Salamanca determina, les persigue, determina destruir, desarticular esta organización peligrosa y sediciosa al país. Y a tal punto que al año siguiente, en la misma fecha, 2 de agosto de 1931, con el gobierno de Salamanca se crea la Escuela Indigenal de Huarizata en 1931, precisamente para detener las pretensiones de independencia y soberanía del Collasuyo de Eduardo Leandro Nina Quispe. Estaban latentes en ese tiempo con muchos caciques, muchos apoderados que persistían que la solución era tener nuestra propia independencia y soberanía del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Los levantamientos, como se pueden ver en los periódicos, tanto en Lima y en La Paz, están contra las haciendas y las pretensiones de restaurar el imperio incásico. Y es por eso que el presidente de Bolivia, Germán Busch, en 1937, el 10 de julio, con otro decreto supremo, determina crear el Día del Indio, que se festeje cada 2 de agosto. Porque ya habían regresado de la guerra del Chaco los indios que habían ido, no por la patria boliviana, ni por defender la patria, sino obligados, cortados sus cabellos, y ellos se constituían como un elemento que poco a poco tenían otras pretensiones, ¿no?, incásicas. Y es por eso que el 2 de agosto de 1953, después, el 2 de agosto de 1953, después de establecerse la reforma agraria con un decreto ley en Ucureña, se enaltece al indio, pero llamándolo campesino. Y a los pocos días, el 6 de agosto del mismo año de 1953, Laureano Machaca se constituye como una república aymara, que poco a poco cambia de nombre República del Collasuyo, y antes de 1956 se establece la República del Tahuantinsuyo. Él es nombrado con su esposa Modesta Hamachi, él como el Inca Machaca. Y entonces eso hace temblar al gobierno movimentista del MNR,
Y a tal punto que es muerto, lo asesinan, se desarticula la República del Tahuantinsuyo, y los jóvenes indianistas, indioístas del partido indio Aymara Quechua, del Collasuyo del Piac, organizan para hacer un gran levantamiento indio. Está latente, pero la guerrilla del Che perjudica este levantamiento indio porque el presidente Barrientos había constituido el pacto militar campesino para detener el levantamiento indio. Entonces, Barrientos debilita al levantamiento indio y se organiza para luchar contra la guerrilla india. Una vez desarticulada la guerrilla del Che, en 1968 determina con un decreto simple cambiar el nombre de indio, que ya no se llama el Día del Indio, sino el Día del Trabajador Campesino, porque el concepto indio les había molestado, porque este concepto, según ellos, no era adecuado porque era de la India, del Asia, y era un término fastidioso, de culto, de gente paciente, y no se decía la palabra indio, más que todo se le tenía que decir trabajador campesino para que pague esto. Por eso él aplica el impuesto único agropecuario, como cualquier ciudadano que pueda pagar su impuesto, como lo hace cualquier ciudadano en el mundo. Y es por eso que se desarticula el levantamiento indio. Y es en ese año mismo, de 1968, que el presidente Juan Velasco Alvarado va por el indio, pero ya no como indio, sino como campesino. Y él es el que levanta el espíritu de Tupac Amaru, a su salón presidencial lo llama Tupac Amaru, el periódico Crónica de Lima sale como Cronicayan, todo editado en idioma quechua, y le da importancia, pero no como indios, sino como campesinos, no como nación del Tahuantinsuyo, sino como peruanos. Y es por eso que Juan Velasco Alvarado es el autor del que ha desarticulado el ayllu y la marca, cambiándolo como comunidad agraria. Entonces, lo agrario es muy usado por los comunistas, socialistas y nacionalistas de ese tiempo. Por eso Víctor Paz hizo la reforma agraria. Y los remata el presidente Evo Morales con otro decreto supremo, el 2007, donde dice que ya no es el Día del Indio, sino es el Día de la Revolución Agraria, que es el seguimiento del MNR, que hace la reforma agraria el 2 de agosto, y también la revolución agraria el 2 de agosto. Entonces, se dice que es socialista, comunista, pero siguen los pasos capitalistas del presidente Víctor Paz, que ha decretado el 2 de agosto como Día del Campesino, Día de la Reforma Agraria. Entonces, este concepto indio les ha molestado a los de la casta oligárquica, tanto de Lima y de La Paz, porque es un concepto histórico jurídico, porque la bula papal del 7 de julio de 1494 ha determinado de que este continente se llame las Indias, sea un gentilicio de indio para el habitante natural y de indiano para el criollo que ha nacido en tierras. Y estos dos conceptos se ha usado el término americano, América y otros, sino el término indio. Y es por eso que es muy importante el término indio para poder combatir por la restauración del Tahuantinsuyo. Indio está el Tahuantinsuyo, está el Collasuyo, la independencia y soberanía, Estado Gran Tahuantinsuyo. Porque por detrás del campesino, no, por cualquiera puede ser campesino, un gringo, u otra persona, un extranjero. En cambio, cuando indios se dice que es el habitante y dueño del territorio de nuestro continente. Por tanto, si nosotros queremos proseguir para hacer la restauración jurídicamente, aunque no nos guste el término indio, es el único concepto que con ella podemos llegar a las Naciones Unidas y a otras instancias internacionales ideológica para restaurarnos, para tener nuestra propia independencia del Tahuantinsuyo. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos independencia y soberanía del Tahuantinsuyo en este tiempo? Ya estamos cerca a los 500 años de la muerte de Atahualpa y Huáscar, ocurrida en 1532, y este 2032 ya se van a cumplir los 500 años. Tenemos que tener nuestro propio gobierno, nuestro propio Estado antes del cumplimiento de estos 500 años. Eso es parte de la agenda Atahualpa y Huáscar, que los jóvenes aymaras y quechas prosiguen esto. Entonces, yo rindo un homenaje a aquellos hermanos en nombre de indio para restaurar
el Collasuyo en todo el territorio del Perú y de Bolivia y de todos los territorios de lo que fue el Tahuantinsuyo desde Colombia hasta Chile. Por cuanto, mi homenaje al 2 de agosto de 1930, donde Eduardo Leandro Nina Quispe, un profesor aymara, refundó la República del Collasuyo. Un homenaje a él y Jayaya, la restauración, Jayaya, la independencia y la soberanía del Tahuantinsuyo. Jayaya.